Un saludo muy cordial a todos los seguidores de este canal de YouTube, Gerardo Patino Murillo, donde pretendo darles nuevos conceptos, nuevos puntos de vista acerca del mercadeo, las ventas y el crecimiento personal. Hoy vamos a ver algo específico de las ventas y es lo que tiene que ver con una nueva técnica que nos va a ayudar a ser mucho más positivos con respecto al cierre de la venta, que es lo que finalmente queremos todos los vendedores. Empecemos por definir que una técnica de ventas son esos métodos, esas acciones o estrategias que son aplicadas por los vendedores con el fin de lograr el cierre de ventas con mayor eficiencia, buscando, eso sí, la satisfacción plena de el cliente. Dentro de estas teorías que hay de la venta, pues han tenido diferentes modas de acuerdo al pensamiento que tiene cada uno de los estudiosos del marketing y de la venta como tal. Empecemos por decir que la más conocida es la AIDA, que es el acrónimo de atención, interés, deseo y acción. La atención tiene que ver con que la venta empieza cuando logro llamarle la atención al cliente sobre un producto o un servicio, utilizando las diferentes estrategias que hay de activación de sentidos. Eso lo va a conducir a un interés por adquirirlo, hacer unas preguntas. Con la intervención del vendedor se llega a activar la parte del deseo por adquirirla y finalmente eso me va a llevar a la acción de compra. La otra es denominada el ICD, que considera que todo empieza con el interés de un cliente por la adquisición de un producto, ya sea para satisfacer un capricho o una necesidad, que cuando el cliente recibe mi información como vendedor, él pone en consideración en una balanza los pros y los contras y finalmente toma una decisión de compra. Hay otra en un proceso mucho más específico que el cliente recibe una información, observa detalladamente los componentes de la propuesta, hace una evaluación acerca de los pros y los contras, lo mete en una balanza de racionalización, si le conviene o no le conviene, si justifica o no justifica, de acuerdo a las circunstancias toma la decisión y finalmente hace el cierre de la venta, donde posteriormente se tiene en cuenta la postventa, que es el haber percibido los beneficios que esperaba del producto, evaluarlos y saber si nos vuelve a comprar o sencillamente desiste de una nueva compra. La teoría que nos ocupa hoy es la famosa teoría NEP, de necesidades, expectativas y prioridades. La teoría NEP nos indica que hay unos procesos basados básicamente en tres conceptos. El primero, determinar qué necesidades tiene el cliente que lo conducen a comprar, que lo estimulan a mirar y a investigar una posible compra. También hay que mirar el cliente qué expectativas está formando con el producto o servicio que va a comprar, qué ha idealizado, qué se ha imaginado. Y finalmente saber del producto que está comprando, qué prioridades o qué categorías le da él la importancia de vida para que el vendedor, conociendo ya todas estas cosas, pueda entrar a hacer una presentación muy profesional de la venta. Las necesidades tienen que ver con los problemas del cliente, las expectativas con las emociones que le van a generar y las prioridades tienen que ver con la importancia. Pero antes debe hacerse un análisis introvertido, una introspección de conocimiento del vendedor, tanto de la empresa, del producto, de sus fortalezas y debilidades, así como las de el cliente, que finalmente es el objetivo principal de todas las acciones de mercadeo y de ventas. Y responden a unas preguntas que debía hacerse. Y es, ¿cómo es ser efectivo comercialmente con mis clientes si no conozco sus necesidades? ¿Cómo saber qué negociar con mis clientes si no conozco sus prioridades? ¿Cómo ser efectivo con mis clientes si no conozco sus estados de ánimo? Y finalmente, ¿cómo ser útil, efectivo y competitivo si no conozco el entorno de mis clientes? No contestar estas preguntas, no conocer sus respuestas, es como hacer una venta a ciegas, que es tan mala para el vendedor como para el cliente.
El NEM, entonces, como vimos anteriormente, está circunscrita a tres conceptos: necesidades, expectativas y prioridades. Las necesidades se empiezan a tratar cuando empiezo a mirar sus problemas. Y es lo que yo tengo que resolverle al cliente. ¿Qué fue lo que lo motivó a consultarme? ¿Qué fue lo que lo motivó a llamarme? ¿Qué hubo en su interior o en su entorno que lo condujo a decir, necesito este producto como tal? Los problemas no siempre es carencia de algo, sino que también puede ser mejoramiento de algo. Una persona tiene un auto, modelo 1990, el auto lo lleva, lo trae, pero sus costos de mantenimiento son altos, el consumo es muy alto, ya es la parte de la tonería es demasiado orgullosa y a pesar de que él puede movilizarse en él, quiere mejorar y estar mucho más actualizado. No es un problema, no es una necesidad, pero sí es un deseo de hacer una compra. También hay que entender que las expectativas, ese sueño, esa idealización, esa película mental que el cliente tiene en su mente con el producto, tiene que ver con sus emociones. Y tenemos que considerar cómo emocionalmente podemos impactarlo para que le quede mucho más fácil y pueda recibir mejores beneficios del producto como tal. Y finalmente está el tema de la prioridad y es la importancia que le da a ciertas categorías y valores del producto. Por ejemplo, en un auto, que es el tema que estamos tratando, están consideradas varios conceptos. En primer lugar, moda, desarrollo tecnológico, mantenimiento, consumo de combustible, posibilidad de carga. Todo esto tiene que dársele una categorización para poder solucionarle. Si una persona va a hacer un trabajo comercial con el auto, pues le va a dar más importancia al consumo como a la capacidad de carga y ahí me debo enfocar en los argumentos. Pero si el cliente lo que está queriendo es un carro bonito para, digamos, darle satisfacción a su ego o a su orgullo personal, pues ya no tiene que ver ni el consumo ni la capacidad de carga. Lo que tiene que ver es el diseño, innovaciones tecnológicas y comodidad. Dentro entonces del proceso que tenemos que llegar nosotros para un feliz término de la venta, es que para poder determinar los problemas del cliente, yo debo escucharlo y preguntarle. Eso es casi la misma técnica de la venta consultiva, donde yo no soy el protagonista de la venta como vendedor, sino que el protagonista es el cliente. Él es el que debe manifestarme sus necesidades, sus problemas, sus carencias, sus expectativas. Y yo como vendedor lo que hago es categorizarlas para hacerle una presentación mucho más profesional que conduzca a la solución de su problema. En este tipo de técnica hay que escuchar el 80% y preguntar el 20%. Y el vendedor no hablar más de lo que debe hablar, solamente las cosas pertinentes e importantes. Con respecto a las expectativas que tienen que ver con la emocionalidad, significa que yo debo interpretar las emociones del cliente en el momento en que estoy hablando con él. Saber si cuando entró tenía una depresión, tenía un problema por la carencia de algo, tenía una situación de insatisfacción y a medida que le estoy presentando mis propuestas, observar sus actitudes. Recuerden que en la comunicación hay lenguaje verbal, que son las palabras, y lenguaje no verbal o gestos, que es casi el 90% de la comunicación. Es el lenguaje sincero. Debo estar yo pendiente de mis reacciones a mis argumentos. Si el cliente está prestando atención, si el cliente se coloca la mano en la barbilla en estado de pensamiento, de evaluación, si la postura de su torso hacia adelante que me está manifestando sinceridad, si me está abriendo las manos para mostrarme que está aceptando mis argumentos, si le veo que está sintiendo con la cabeza, si les veo esbozar una sonrisa o que sus pupilas se dilatan y sus ojos se abren, es porque estoy causando emociones positivas. Y eso es lo más importante, interpretar la emocionalidad. Y finalmente, hay que conocer, sí, la importancia que el cliente le está dando a los diferentes factores
son lo que yo le quiero manifestar, lo que yo le quiero argumentar. Y para eso debo darle muchísimo cuidado y trámite a las prioridades y el propósito de la compra. Eso ya lo dijimos en el ejemplo anterior. Yo tengo que saber el producto que está comprando el cliente, inclusive si es para él o no es para él. En el caso, en muchas ocasiones, de productos de uso doméstico como la lavadora, una estufa, una brilladora, pues todos sabemos que quien le va a dar el uso a ese producto finalmente es la ama de casa o la esposa. Entonces, el propósito y la importancia que les demos nosotros al producto no debe estar enfocado a él, sino al beneficio y a las cosas positivas que van a causar en su pareja, de facilidad, de menos trabajo, de tiempo para los hijos, de tiempo para él. Y de esa manera yo estoy enmarcando una propuesta comercial enfocada en las emociones, no del que me está comprando, sino quien lo va a usar. Si es en el cliente, pues me queda mucho más fácil porque puedo observar divinamente sus reacciones. Entonces, todo este tipo de cosas nos permite hacer ver que el sistema NEP es un sistema muy positivo para vender. El cliente va a quedar muy satisfecho y vamos a darle respuesta a unos axiomas de la venta que es de mucho cuidado y de mucha actualidad. Y es que las ventas tienen que ser con un sentido. No vender por vender, sino que deben tener un sentido. Que yo debo comprender al cliente para entenderlo y debo entender para poder satisfacer sus necesidades. Y si se las satisfago, voy a tener un cliente para toda la vida y sobre todo un cliente satisfecho. Entonces espero que las ventas NEP sea un propósito de ahora en adelante, es una actualización en los conceptos de venta y si miramos que son 3 pasos básicos, podemos llegar a una venta mucho más profesional. Hasta la próxima.